Hola, mi nombre es Hans Lester y en esta sesión no hablaré de gestión de riesgos como tal. De lo que hablaré es de cómo aprovechar los conocimientos y técnicas que utilizamos en la gestión de riesgos para abordar uno de los procesos más costosos e intensivos que tendrán la mayoría de las empresas, o al menos las industriales, el de la planificación de la capacidad. Se pueden ganar muchas cosas usando esto. Mirando la agenda para esto, comenzaré hablando brevemente sobre la planificación de capacidad, solo para asegurarme de que todos estemos en la misma página, y luego hablaré un poco sobre cómo agrupar productos y máquinas. Luego entraremos en el análisis de datos, el modelado y cómo abordar esto, cómo aprovechar todo lo que estamos haciendo y luego veremos nuevas mejoras. Cuando hayamos hecho eso, concluiré, finalmente, si quieres escucharlo todo. Hablaré de quién soy y de por qué tengo la audacia de creer que realmente puedo hablar de estas cosas. Si analizamos brevemente la planificación de la capacidad, se trata de recursos. Nos fijamos en la demanda del producto, que se puede medir en dólares o euros o cualquier cosa monetaria. También puedes medir en trozos. En algunas empresas, eso sería más probable. Luego tienes algunas cifras clave que traducen la demanda de productos en demanda de equipos. Equipos, también podrían ser personas, podría ser cualquier cosa, lo que usted considera un grupo de capacidad en su empresa. En base a eso, observa cuál es su capacidad, cuánta tiene ya y cuál es la utilización. En función de esa utilización, puede tomar decisiones sobre cuándo necesita invertir o cuándo puede desinvertir si hay equipos que ya no necesita o que no necesita tanto. Ahora bien, este es un ejemplo estándar, muy brevemente. Hay 5 tipos de producto, A, B, C, D y E, y equipo, pieza X, que para cada mes tiene algún requerimiento de capacidad que sale de él, una demanda estándar que se calcula. Como podemos ver, la línea de productos C no utiliza el equipo X en absoluto, por lo que salen como ceros. Tenemos un perfil de demanda. También sabemos cuántas máquinas tenemos, cuántas horas de producción son por máquina por mes, por lo que obtenemos una capacidad estándar y podemos calcular una carga de capacidad. Como podemos ver, esto en general está por debajo del 80% o está totalmente por debajo del 80%, por lo que no es necesario que haya más equipo. Sin embargo, como veremos más adelante, esto representa un 36% de probabilidad de que nos quedemos sin capacidad para satisfacer la demanda en algunos de estos últimos meses. Entonces, la cifra de carga de capacidad realmente no es tan interesante ni tan reveladora porque no nos dice cuándo necesitaremos y cuándo no podremos cumplir. Ahora, después de haber realizado tanto la planificación de la capacidad en el pasado como la gestión de riesgos, en realidad tengo algunos problemas con ese tipo de enfoque. Si observamos cómo se hace generalmente, la previsión y la planificación de la demanda se basan en procesos de previsión elaborados y detallados que involucran a menudo a muchas personas que elaboran cálculos y estimaciones muy detallados de cuánta demanda tendrán. Y luego consideramos tomar esta demanda y colocarla en un sistema de planificación de recursos empresariales que producto por producto, máquina por máquina, la desglose en capacidad necesaria y utilice toneladas de datos de diferentes cosas. Sabemos intuitiva e intelectualmente que estos datos son inciertos, pero los perfiles de capacidad de pronóstico se basan muy a menudo en estimaciones de un solo punto. La única forma de abordar la incertidumbre es analizando posteriormente el perfil de capacidad y diciendo, está bien, una utilización del 80% no es realmente tan segura. A menudo tenemos problemas cuando llegamos al 80% o algo así. Y simplemente no es efectivo. No se aplica en absoluto la toma de decisiones eficaz basada en la incertidumbre. No miramos ni abordamos las incertidumbres. No los incluimos en esto. Y esto es lo que queremos hacer cuando analizamos el enfoque que sugiero aquí. Como gestores de riesgos, sabemos que podemos mejorar en esto. Sabemos que podemos calcular y aprovechar un perfil de capacidad y un plan de requisitos de inversión más válidos que los que surgen de estas estimaciones puntuales. Hemos visto esto varias veces en proyectos y otros temas en los que lidiamos con incertidumbres. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que sabemos y lo que podemos ofrecer al equipo de planificación. La estrategia que aplicaremos es que miraremos, analizaremos, reconoceremos todas las incertidumbres que existen.
La incertidumbre sobre la demanda, la incertidumbre sobre las cifras clave, la incertidumbre sobre la capacidad, y aplicar eso. También aplicaremos un servicio de entrega dirigido. Si queremos tener un 90% de seguridad, no importa que tengamos un 67% de utilización. Queremos estar 90% seguros de que podemos cumplir. ¿Qué significa la cola? Lo hacemos modelando usando la simulación Monte Carlo. Y luego calculamos un perfil de capacidad y necesidades de inversión que podemos utilizar. Se trata de aprovechar los conocimientos y las técnicas que utilizamos en muchos otros casos aquí en la planificación de capacidades y ayudar a nuestros colegas. El primer paso es el análisis de datos. Ahora, en muchas decisiones y muchos enfoques y cambios que están haciendo las empresas, los datos pueden ser esquivos y difíciles de encontrar y pueden ser muy vagos o de algún tipo. Aquí tenemos toneladas de datos. Hemos planificado, pronosticado y cifras de ventas reales de años atrás, de mercados, regiones y de todas partes. Tenemos cifras clave de demanda de capacidad que indican cuánta capacidad se necesita para unas ventas determinadas de $1.000.000. Los tenemos y tenemos toneladas de ellos. Contamos con cifras de capacidad y tiempo de actividad del equipo. Tenemos todos esos. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos? Y eso es lo que haremos al realizarles algunos análisis de capacidad o incertidumbre. En este caso, tenemos ventas del producto A. Estas son cifras ficticias, por supuesto, pero tenemos ventas planificadas y ventas reales. Y en base a esto, simplemente calculamos un factor A, real dividido por planificado. Si está por debajo de 1, entonces las ventas o la demanda no fueron las que esperábamos. Y si está por encima, es más alto de lo esperado. Y calculamos esto y miramos cuál es el perfil. Ahora, aprovechando las herramientas que están en riesgo de modelo de aquellos o en riesgo de PLESADS, podemos hacer esto fácilmente. Podemos hacer fácilmente el análisis y ver cuál es la incertidumbre en torno a esto. En este caso, parece que el mejor supuesto o la mejor distribución es un Pearson 5, cualquiera que sea. No significa mucho para mí, pero también está el registro normal o puedes cambiarlo por cualquier otra cosa. Tú eliges, ¿por qué no elegir el mejor? Y luego discutes el resultado con el equipo de planificación. Es muy importante lograr su aceptación, no necesariamente del uso de la distribución. Lo cual no es muy importante, pero se trata de las incertidumbres que encuentres. Al menos he descubierto que estas fueron algunas sorpresas. Si nos fijamos en la distribución, aquí se me ocurrieron los números ficticios. El percentil 10 es 0,8238, lo que significa que hay un 17% por debajo de lo previsto. Eso supone un 10% de posibilidades de que la demanda real sea un 17% inferior a lo esperado. También hay casi un 70% de probabilidad de que sea más alto que, será más que, el 10% de probabilidad será más del 17% por encima de lo que planea. Entonces tienes este más menos 17% de incertidumbre. Y hay mucho que planificar, pero se pone aún peor. He visto bienes de consumo de rápido movimiento en los que esto era de más menos 30% en un solo tema o en una sola línea de productos. Y eso hace que sea absolutamente necesario que abordemos esto y lo hagamos de manera efectiva. Entonces, el primer paso del modelado es modelar la demanda. Y en este caso tenemos unas ventas previstas de 100 en enero, un producto A, está bien. Pero sabemos que hay una incertidumbre de más menos 30%, que se muestra en la línea 12, 70, 100, 130. Esta es la incertidumbre que hemos medido para el producto A, para pronosticar el producto A. Y aquí, como puedes ver arriba, acabo de usar una distribución triangular. Esto rara vez es cierto. Esto rara vez es válido, pero es muy fácil de explicar y tiene sus beneficios a partir de ahí. Entonces lo que hago es simplemente calcular la demanda y luego tengo esta incertidumbre entre 70 y 130%. Lo que significa que en este caso particular, este escenario particular, las ventas de enero salen con 97. Para el producto B. Las ventas genéricas salen con 216, ligeramente por encima del objetivo o del valor demandado o del valor pronosticado, salen ligeramente diferentes aquí y ligeramente diferentes allá en cada simulación. Eso es lo bueno porque luego podemos aprovechar estas simulaciones. Se puede utilizar el mismo enfoque para modelar las cifras clave. No miremos siempre el producto A y el equipo X. Echemos un vistazo al producto B y al equipo Z.
Aquí hay una demanda mínima de 22 horas por cada millón. Lo más probable es que sean 30, y podrían ser 35. Aquí nuevamente tienes la distribución de cómo aprovechar eso. También puedes hacerlo en el tiempo de inactividad del equipo, mirando, bueno, volvamos al producto X. Tendrán un promedio de 5 averías en un mes. Habrá una duración mínima de 5 horas, probablemente 24, y podría llegar hasta 96. Ahora, de esta manera, podemos modelar nuestra salida a las necesidades y necesidades de capacidad que tendremos. Ahora viene la fase de modelado en la que aprovechamos todas las cosas, los datos y las incertidumbres que hemos encontrado. Estamos analizando el equipo X, bien, y los diferentes grupos de productos. A partir de las ventas, tenemos la simulación de la volatilidad y luego observamos la volatilidad de las ventas. Tenemos eso. Luego tenemos una distribución triangular en las cifras clave de capacidad que nos dice cuántas horas necesitamos cada uno por millón y luego lo multiplicamos por millones, calculamos cuántas horas necesitaremos para ese grupo de productos en particular en ese mes en particular en el equipo X. Esto no se hace en ningún otro lugar. Además, podemos mirar las horas de avería porque las averías y los paros de capacidad son un problema. Usamos la distribución de Poisson para decir, está bien, con 5 averías en un mes, tendremos esa cantidad en una distribución. Podría ser 1 en algunos meses, 9 y 10 en otros. No lo sabríamos, pero aquí podemos simularlo. Luego usamos la distribución triangular para decirnos cuánto durarán estas averías y es decir, cuánta capacidad realmente obtendremos de ellas. Al dividir la demanda por la capacidad, obtenemos la carga de utilización, que en este caso es del 77% en marzo. Eso es bueno, pero también es algo arbitrario. También es algo irrelevante porque, ¿cuál es el promedio? Quiero decir, no significa mucho. Los promedios son muy atractivos y muy sencillos de explicar y muy bonitos, pero a menudo están equivocados. Quizás por eso los llaman valores medios. De todos modos, no nos interesan los promedios. Nos interesa tener una certeza de entrega del 90%, como se explica en la esquina superior derecha. Para ello utilizamos una fórmula que se basa tanto en el riesgo del modelo como en el riesgo, también podemos utilizar otras herramientas. ¿Cuál es la carga de capacidad del percentil 90? En este caso, es el 92%, no el 82%. 82 es el promedio, 92 es el percentil 90 de capacidad de carga. Aún podremos cumplir con este periodo de tiempo. De hecho, solo hay un 2% de posibilidades, como podemos ver los números ligeramente ocultos a continuación, un 2% de posibilidades de que no seamos capaces de satisfacer la demanda total. Esto es importante porque ahora, cuando nos fijamos en el cuarto trimestre, hay una carga de capacidad del 111, 117, 713% como percentil 90, lo que significa que no podremos alcanzar una certeza de entrega del 90%. También podemos considerar el riesgo de no entrega y considerar, bueno, ahora no podremos realizar ninguna entrega. En octubre es del 11%, en diciembre el riesgo de que no podamos satisfacer la demanda es del 36%. Si recuerdan una de las primeras diapositivas que presentamos, estos son los mismos números que un cálculo estándar que decía, bueno, tenemos una utilización del 80%, no hay necesidad de más equipo. Sí, se necesitan más equipos, como veremos en este. Entonces, cuando analizamos el resultado, y estos son los mismos números que aparecen en la tabla, vemos que necesitamos invertir en el cuarto trimestre. Necesitamos agregar una máquina a 55 en octubre, 4 más en noviembre a 59 y 3 más en diciembre a 62, para mantener el percentil 90 por debajo del 100%. De esta manera, también tendremos un riesgo de no entrega, que es inferior al 10%, que era el objetivo. Este resultado no puede surgir de ningún proceso de estimación puntual que tenga. No importa qué tan rápido, dinámico o detallado o lo que sea que tengas un proceso, no se materializará. No puedes hacer eso. Esta es la única manera de calcularlo y es importante cuando se tiene una certeza de entrega del 90%. Ahora, imagine que quiere una certeza del 95 o 99%.
cuanta más volatilidad, más precisión tendrás, más exceso de capacidad necesitarás o capacidad de maniobra necesitarás, y solo te lo podrán decir de esta manera. Ahora, mi intención con esta sesión es simplemente darle una idea de cómo puede mejorar enormemente su planificación de capacidades aprovechando las habilidades que tiene como administrador de riesgos. No se trata de dar una clase magistral sobre planificación de capacidades. Así que hay una serie de mejoras adicionales que no he incluido en esto, no las he incluido deliberadamente, pero podríamos agregarlas. Podemos incorporar un perfil de inventario y decir que tiene 1 o 2 meses de suministro en stock todo el tiempo. ¿Cómo cambiaría eso su perfil de inversión? Y puede agregar políticas de inventario de niveles mínimos y máximos de inventario y cosas así para poder calcular con mayor precisión cuál sería su incertidumbre y cuál sería su perfil de capacidad. También puedes diferenciar el servicio de entrega entre diferentes artículos del producto, piensa que algunos de ellos serían 90, otros, está bien con entregas del 80%. E incluso podría haber algún lugar en el que digamos, está bien, entregaremos lo que podamos y no nos importa el resto. Sería agradable y fácil, pero es posible que sus clientes no estén tan contentos. Además, puede incorporar riesgos y oportunidades. Puede haber riesgos específicos, diferentes riesgos, una huelga o cualquier otra cosa que pueda incluir en esto y ver cómo afectaría eso a sus decisiones. Y luego podrá comenzar a analizar e incorporar correlaciones. Si la línea de productos A sube, ¿eso significa que C baja o tenemos una correlación positiva o negativa entre ellas? Si marzo es alto, ¿abril será bajo o abril será más alto? Ese tipo de cosas. Puede analizar sus datos, obtener más información y capacitar y mejorar enormemente lo que está haciendo. Su trabajo como gestor de riesgos en esto no es planificar la capacidad. No sabes mucho sobre planificación de capacidad. Otras personas son mucho mejores en eso. O lo que puede hacer es ser un socio valioso para el equipo del cliente. Puedes ayudarlos a hacer los análisis. Puede ayudarlos a comprender las volatilidades. Puede ayudarlos a crear el modelo y trabajar con él para que puedan elaborar mejores planes de capacidad. Después de todo, ese es el propósito. No se trata de gestión de riesgos. Se trata del desempeño de la empresa en un proceso muy importante de planificación de capacidad. Ahora, resumiendo todo el asunto, solo para tomar la parte más simple, la planificación de la capacidad es un proceso de decisión vital utilizado en la mayoría de las empresas industriales. Aquí es donde deciden qué invertir. Estas son a menudo decisiones costosas de tomar. Aún así, muy a menudo conduce de forma elaborada a una estimación puntual extremadamente detallada. Y como gestores de riesgos, ustedes saben que las estimaciones de un solo punto no son válidas. Nunca se materializarán. Por extraño que parezca, ni siquiera el sistema de planificación de capacidad más elaborado indica cuándo invertir y cuándo desinvertir, al menos no directamente. Tienes que usar tu experiencia, tus conocimientos y tu capacidad mental para descubrir qué vamos a hacer después. ¿Por qué? Como gestor de riesgos, usted es el experto en incertidumbres y en cómo afrontarlas. Sabe cómo hacer análisis de datos. Sabes cómo utilizar la simulación de Monte Carlo. Al menos espero que lo hagas. Así podrás ayudar al equipo de planificación. Dales las herramientas. Dales la comprensión. Bríndeles los procesos de cómo hacer esto. No les des los resultados. Son mucho mejores en eso. Y es mucho más motivador para ellos idearlo ellos mismos una vez que hayan visto cómo se puede hacer. Entonces, lo que se debe hacer es establecer un enlace y colaborar con el equipo de planificación de capacidad, las personas que ya están involucradas, y dejar que sean el equipo ganador. El objetivo es aprovechar la asunción inteligente de riesgos. Y no te preocupes. Es decir, la organización sabrá de tu aporte con el paso del tiempo. Esta es una situación en la que todos ganan. Usted los ayuda y promueve la toma de riesgos inteligente en toda su empresa, y eso lo convierte en un mejor administrador de riesgos. Ahora, por supuesto, ya has pasado por todo el asunto, pero ¿quién soy yo para hablar de esto? Quiero decir, ¿tengo la capacidad? ¿Tengo la información para hacer esto? Y sí, creo que sí. Por un lado, pasé 13 años como planificador de capacidad de fabricación de un grupo legal. Planificación en una empresa de juguetes donde la mitad de la demanda es para Navidad y toda es para niños que no entiende el concepto de lealtad a la marca, pero una vez lo que se habla en la escuela y donde la volatilidad es la demanda sube y baja como loco. Eso es complicado y aprendí mucho de eso, de hacer esto. También aprendí que necesitamos encontrar mejores formas de hacerlo.
Luego pasé 13 años en otras funciones del grupo legal, incluidas TI, planificación estratégica, finanzas y desarrollo de productos. Eso no tiene mucho que ver con esto, pero los últimos 10 años que pasé como jefe de gestión de riesgos estratégicos del grupo legal donde comencé a trabajar con incertidumbres. Sí, hice un programa ERM. Sí, hice algo de gestión de proyectos. Sí, también hice esto y aquello de planificación estratégica. También traté de abrirme camino en procesos de decisión como la planificación de capacidad o la planificación de ventas y operaciones tal como estaban y logré que trabajaran más activamente con ello. Hoy soy consultor independiente y estoy perfectamente dispuesto a ayudarte, por supuesto pagando una tarifa. Entonces, la pregunta que debe hacerse ahora es, ¿está listo para influir realmente en la toma de decisiones en su empresa? Gracias. Esto es sobre lo que tenía. El modelo estará disponible para usted, el modelo de referencia y estas diapositivas, por supuesto, estarán disponibles al final de este. Gracias.